El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Ramson Riggs. Prólogo. Acababa de aceptar que mi vida sería de lo más normal cuando comenzaron a suceder cosas extraordinarias. La primera me llegó en forma de una conmoción terrible y, como cualquier cosa que te cambia para siempre, me partió la vida en dos, antes y después. Como muchas de las cosas extraordinarias que iban a suceder, involucró a mi abuelo, Abraham Portman. Durante mi infancia, el abuelo Portman era la persona más fascinante que conocía. Había vivido en un orfanato, combatido en guerras, surcado océanos en barcos de vapor, cruzado desiertos a caballo, actuado en circos, lo sabía todo sobre armas y autodefensa, y de cómo sobrevivir en la jungla, y hablaba al menos 3 idiomas, además del inglés. Todo resultaba inconmensurablemente exótico para un niño que jamás había abandonado Florida, y le suplicaba que me obsequiara con nuevas historias cada vez que le veía. Él siempre me complacía, contándolas como si fueran secretos que solo yo podía escuchar. Cuando tenía 6 años, decidí que mi única posibilidad de tener una vida a la mitad emocionante que la del abuelo Portman era convirtiéndome en explorador. Él me animaba pasando las tardes a mi lado, encorvado sobre mapas del mundo, urdiendo expediciones imaginarias y marcando con rutas con chichetas rojas, a la vez que me hablaba de los fabulosos lugares que descubriría algún día. En casa, daba a conocer mis ambiciones desfilando con un tubo de cartulina ante el ojo y gritando «¡Tierra a la vista!» y «¡Preparado un barco de desembarco!». Perdón, «¡Preparado un grupo de desembarco!», hasta que mis padres me echaban afuera. Creo que les preocupaba que mi abuelo fuera a infectarme con alguna ensoñación incurable de la que jamás me recuperaría, que aquellas fantasías me estuvieran vacunando de algún modo contra ambiciones más realistas. Así que un buen día mi madre me hizo entrar en razón y me explicó que no podía convertirme en explorador porque ya no quedaba nada por descubrir en el mundo. Yo había nacido en el siglo equivocado y me sentí estafado. Me sentí aún más estafado cuando comprendí que la mayoría de las mejores historias del abuelo Portman no podían de ningún modo ser ciertas. Los relatos más fantásticos giraban siempre en torno a su infancia. ¿Cómo que había nacido en Polonia pero a los 12 años lo habían enviado en barco a un hogar para niños en Gales? Cuando le preguntaba por qué había tenido que dejar a sus padres, su respuesta era siempre la misma. Los monstruos iban tras él. Polonia estaba sencillamente repleta de monstruos, según él. ¿Qué clase de monstruos?, preguntaba yo, con ojos como platos, y aquello se convirtió en una especie de rutina. Unos terriblemente jorobados, con la carne putrefacta y los ojos negros, contestaba, y caminaban así, y me perseguía arrastrando los pies como un monstruo sacado de una película antigua, y yo huía riendo. Cada vez que los describía, incluía algún nuevo y asombroso detalle. Apestaban igual que basura podrida, eran invisibles salvo por sus sombras, un montón de tentáculos que se retorcían acechaban dentro de sus bocas y podían salir disparados de repente y arrastrarte al interior de sus poderosas fauces. No tardé mucho en entender problemas para dormir. No tardé mucho en tener problemas para dormir. Mi imaginación hiperactiva transformaba el zumbido de neumáticos sobre el asfalto húmedo en una respiración fatigosa justo fuera de mi ventana, y las sombras bajo la puerta en retorcidos tentáculos de un gris negruzco. Temía a los monstruos, pero me emocionaba imaginar a mi abuelo contra ellos y saliendo victorioso. Más fantásticas aún eran sus historias sobre la vida en el hogar para niños en Gales. Era un lugar encantado, decía, diseñado para mantener a los chicos a salvo de los monstruos, en una isla donde el sol brillaba cada día y nadie enfermaba ni moría jamás. Todos vivían juntos en una gran casa protegida por un viejo pájaro sabio, o eso contaba la historia. A medida que me fui creciendo, empecé a tener dudas. ¿Qué clase de pájaro?, le pregunté una tarde a los 7 años, observándole con escepticismo desde el otro lado de la mesa plegable, donde me estaba dejando ganar el Monopoly. Un halcón enorme que fuma en una pipa, respondió. Debes de pensar que soy muy tonto, abuelo. Él echó un vistazo a su cada vez más reducido montón de billetes naranjas y azules. Yo jamás pensaría eso de ti, Jacob,
Supe que la había ofendido porque el acento polaco del que jamás pudo desprenderse por completo salió con más fuerza de su escondite, de modo que jamás se convertía en jamás, y pensaría en pensaría. Sintiéndome culpable, decidí otorgarle el beneficio de la duda. Pero, ¿por qué quería hacernos daño a los monstruos? Insistí. Pues porque no éramos como el resto de la gente. Éramos peculiares. ¿Peculiares? Sí, peculiares, continuó. Había una chica que podía volar, un muchacho que tenía abejas viviendo en su interior, unos hermanos, chico y chica, que podían levantar cantos rodado de encima de sus cabezas. Era difícil saber si hablaba en serio. Por otra parte, mi abuelo no tenía fama de bromista. Fruncía el entrecejo, leyendo la duda en mi rostro. Muy bien. Si no crees en mi palabra, ahora verás, dijo. Tengo fotografías. Echó hacia atrás su sillón y entró en la casa, dejándome solo en el porche. Al cabo de un minuto regresó sosteniendo una vieja caja de cigarros. Me incliné para mirar mientras él extraía 4 instantáneas amarillentas y arrugadas. La primera era una foto borrosa de la que parecía un traje completo sin nadie dentro. O eso, o la persona no tenía cabeza. Pues claro que tiene cabeza, exclamó mi abuelo con una gran sonrisa. Lo que sucede es que no puedes verla. ¿Por qué no? ¿Es invisible? Vaya, este chico piensa. Enarcó las cejas como si hubiera sorprendido con mis poderes de deducción. Millard se llama. Un chaval divertido. A veces decía, a ver, sé lo que hiciste hoy. Y te contaba dónde habías estado, qué habías comido, si te habías hurgado la nariz cuando pensabas que nadie miraba. A veces te seguía, sin decir ni pío, y sin ropa no podías verle. Él observaba todo. Sacudió la cabeza. ¿Qué cosas, eh? Me pasó otra foto. Después de que yo dedicara un momento a contemplarla, preguntó. ¿Y bien? ¿Qué ves? Una niña. ¿Y? Lleva puesto una corona. Dio un golpecito a la parte inferior de la fotografía. ¿Qué hay de sus pies? Examiné la foto más de cerca. Los pies de la niña no tocaban el suelo, pero no saltaba. Parecía suspendida en el aire. Me quedé boquiabierto. Está volando. Algo parecido, repuso mi abuelo. Está levitando. Solo que no podía controlarse demasiado bien, así que a veces teníamos que atar una cuerda alrededor de la cintura para impedir que se fuera flotando. Yo tenía los ojos pegados a su cautivador rostro de muñeca. ¿Es real? Desde luego que es real, respondió él con áspera y cogiendo la fotografía y sustituyéndola por otra, la del muchacho delgaducho que alzaba una roca. Víctor y su hermana no eran demasiado listos, explicó, pero oye, eran la mar de fuertes. Pues no parece fuerte precisamente, repliqué, estudiando los brazos flacuchos del muchacho. Fíjate de mí, lo era. Intenté echarle un pulso una vez y estuvo a punto de arrancarme la mano. Pero la foto más extraña era la última. Mostraba la parte posterior de la cabeza, de alguien, con una cara pintada en ella. Me quedé mirando atónito esa última foto mientras el abuelo Portman explicaba. Tenía 2 bocas, ¿lo ves? Una delante y otra detrás. Por eso se volvió tan grande y gordo. Pero es falsa, dije. La cara solo está pintada. Pues claro que es una pintura. Se la hizo para un espectáculo de circo. Pero te lo digo en serio, tenía 2 bocas. ¿No me crees? Pensé en ello. Contemplé las fotografías y luego mi abuelo, que tenía una expresión seria y franca. ¿Qué motivo tendría para mentirme? Te creo, respondí finalmente. Y de verdad le creí, durante unos cuantos años, al menos, aunque principalmente porque quería hacerlo, igual que otros críos de mi edad querían creer en Papá Noel. Nos aferramos a nuestros cuentos de hadas hasta que el precio se vuelve demasiado alto. Lo que para mí fue aquel día de un segundo año cuando Robbie Jensen me bajó los pantalones a la hora del almuerzo frente a una mesa llena de niñas y anunció que yo creía en las hadas. Me lo tenía bien merecido, supongo, pero por repetir los cuentos de mi abuelo en la escuela, pero desde aquellos humillantes segundos me vi perseguido por el apodo Niño de las Hadas.
durante años y con razón o sin ella, le guardé rencor por ello. El abuelo Portman me recogió en la escuela aquella tarde, como hacía a menudo cuando mis padres estaban trabajando. Subí al asiento del copiloto del viejo Pontiac y le comuniqué que ya no creía en sus cuentos de hadas. ¿Qué cuentos de hadas?, preguntó mirándome con atención por encima de las gafas. Ya sabes, las historias sobre los niños y los monstruos. Pareció confundido. ¿Quién dijo nada sobre hadas? Le dije que una historia inventada y un cuento de hadas eran lo mismo, y que los cuentos de hadas eran para niños que aún llevaban pañales y que sabía que sus fotografías e historias eran falsas. Esperé que se enfureciera y que protestara, pero en lugar de eso se limitó a decir, «De acuerdo», y puso el Pontiac en marcha. Pisó a fondo el acelerador y nos apartamos del bordillo de un bandazo. Y ahí acabó todo. Imagino que lo había visto venir. Con el paso del tiempo, yo tenía que acabar por no creérmelas. Pero abandonó el tema con tal rapidez que me dejó con la sensación de que me había mentido. No podía comprender por qué había inventado todas aquellas historias. ¿Por qué me había engañado haciéndome creer que esas cosas asombrosas eran posibles cuando no lo eran? No fue hasta algunos años más tarde que mi padre me lo explicó todo. El abuelo también le había contado algunas de esas mismas historias cuando él era niño, y no eran mentiras, al menos no exactamente, sino versiones exageradas de la realidad, porque la infancia del abuelo no había sido un absoluto cuento de hadas, sino más bien un cuento de terror. Mi abuelo fue el único de su familia que logró escapar de Polonia antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Tenía 12 años cuando sus padres lo dejaron a cargo de desconocidos. Subieron a su hijo menor en un tren con dirección a Gran Bretaña, con tan solo una maleta y las ropas que llevaba puestas. El billete era solo de ida. Jamás volvió a ver a sus padres, ni a sus hermanos, ni a sus primos, ni a sus tíos. Todos y cada uno de ellos habían muerto antes de que él cumpliera los 16 años, asesinados por los monstruos de los que él había escapado por tan poco, pero estos no pertenecían a la clase de monstruos con tentáculos y carne putrefacta. La clase de monstruos que un niño de 7 años podía llegar a comprender eran monstruos con rostros humanos, con uniformes bien planchados que desfilaban hombro contra hombro, algo tan normal que a uno no les reconocía hasta que era demasiado tarde. Al igual que los monstruos, el relato de la isla encantada era también una verdad disfrazada, comparado con los horrores de la Europa continental. El centro de acogida que había alojado a mi abuelo debía de haber parecido un paraíso, y por tanto en eso se había convertido en sus historias, un refugio seguro de verano interminables, ángeles guardianes y niños mágicos, quienes en realidad no podían ni volar ni moverse invisibles, ni levantar cantos rodados, ni por supuesto, la peculiaridad por la que habían sido perseguidos eran simplemente la de ser judíos. Eran huérfanos de guerra, arrojados a aquella pequeña isla por una marea de sangre. Lo que los convertía en seres asombrosos no era que poseyeran poderes especiales, sino que haber escapado a los huetos y las cámaras de gas ya era milagro suficiente. Dejé de pedir a mi abuelo que me contara historias, y creo que secretamente se sintió aliviado. Una atmósfera de misterio rodeó los detalles de los primeros años. No curiosé. Él había pasado por un calvario y tenía derecho a sus secretos. Me sentía avergonzado por haber tenido celos de su vida, considerando el precio que había pagado por ella, e intenté sentirme afortunado por la vida segura y nada extraordinaria de que disfrutaba y que no podía haber hecho nada para merecer. Entonces, unos pocos años más tarde, cuando yo tenía 15, sucedió una cosa extraordinaria y terrible, y a partir de ese momento solo hubo un antes y un después. Capítulo 1. Pasé la última tarde del antes construyendo una reproducción a escala 1 de 10.000 del Empire State Building con cajas de pañales para adultos. Era una auténtica belleza.
La masa medía metro y medio y se alzaba imponente por encima del pasillo de los cosméticos. El tamaño gigante para los cimientos, los normales para la terraza panorámica y las cajas de prueba apiladas con meticulosidad para conseguir la icónica aguja. Era casi perfecto, salvo por un detalle crucial. «Usaste siempre seco», dijo Shelley, observando mi obra con una expresión escéptica. «Las cajas en liquidación son las de siempre fijo». Shelley era la encargada de la tienda, y sus hombros hundidos y su expresión adusta formaban parte de su uniforme, tanto como los polos azules que todos teníamos que llevar. «Pero tú dijiste siempre seco». Me quedé. «¿Por qué eso había dicho?» «Siempre fijo», insistió ella, sacudiendo la cabeza con pesar, como si mi torre fuera un caballo de carreras lisiado y ella la portadora de la pistola con las cachas de nácar. Hubo un breve pero incómodo silencio durante el cual ella siguió sacudiendo la cabeza y pasando los ojos de mí a la torre y de vuelta a mí. La contemplé con mirada inexpresiva como si no consiguiera captar lo que quería decir con su actitud pasivo-agresiva. «Ah», dije por fin. «¿Te refieres a que quieres que vuelva a hacerlo?» «Lo que sucede es que usaste siempre seco», repitió. «No pasa nada. Ahora lo arreglo». Con la punta de mi zapatilla de deporte de color negro di un golpecito a una de las cajas de los cimientos. En un instante la espléndida construcción se derrumbó en cascada a nuestro alrededor, cubriendo el suelo como un enorme maremoto de pañales. Las cajas hicieron carambola contra las piernas de unos sobresaltados clientes y rodaron hasta la puerta automática que se abrió, dejando entrar el sofocante calor de agosto. El rostro de Shelley adquirió el tono de una granada madura. Debería haberme despedido en aquel mismo instante, pero yo sabía que jamás tendría esa suerte. Había estado intentando que me despidieran de Smart 8 todo el verano, y había resultado poco menos que posible. Llegaba tarde repetidamente y con las excusas más rocambolescas. Me equivocaba al devolver el cambio, incluso colocaba malas cosas de las estanterías a propósito, mezclando lociones con laxantes y anticonceptivos con champús para bebés. Pocas veces me había esforzado tanto en algo y sin embargo no importaba lo incompetente que fingiera ser. Shelley me mantenía tosudamente en la plantilla. Deja que matice mi interior declaración. Era poco menos que posible que me despidieran de Smart 8. Cualquier otro empleado habría salido por la puerta a la primera, de cambio por cualquier infracción de menor. Fue mi primera lección sobre política. Hay 3 Smart 8 en Inglewood, la pequeña y aburrida ciudad costera donde vivo. 27 en el condado de Sarasota y 115 en toda Florida, extendiéndose por todo el estado como un sarpullido sin cura. La razón por la que no me podía despedir era que mis tíos eran los propietarios de todos ellos, y la razón por la que yo no podía marcharme era que trabajar en Smart 8 antes de incorporarme a tu vida laboral había sido desde hacía mucho tiempo una sacrosanta tradición familiar. Todo lo que había conseguido con mi compañía de autosabotaje era una contienda perpetua con Shelley y el sentimiento profundo y perdurable de mis compañeros de trabajo, quienes, reconozcámoslo, iban a sentirse molestos conmigo de todos modos porque por muchos expositores que tirara, o por muy mal que devolviera el cambio, un día yo iba a heredar una buena tajada de la compañía, y ellos no. Vadeando entre pañales, Shelley presionó el dedo contra mi pecho y estaba a punto de decir algo desagradable cuando el sistema de megafonía la interrumpió. «Jacob, tienes una llamada en la línea 2. «Jacob, la línea 2. Me fulminó con la mirada mientras yo retrocedía, dejando su rostro colorado como una granada entre las ruinas de mi torre. La sala de descanso para los empleados era una habitación sin ventanas que olía a humedad donde encontré a la dependienta de la farmacia, Linda, mordisqueando un emparedado sin corteza bajo el vívido resplandor de la máquina de refrescos. Indicó con la cabeza un teléfono atornillado en la pared. «La línea 2 es para ti. Quien quiera que sea, está fuera de sí». Levanté el oscilante auricular.
Jacob, ¿eres tú? Hola, abuelo Portman. Jacob, gracias a Dios. Necesito mi llave. ¿Dónde está mi llave? Sonaba alterado, sin aliento. ¿Qué llave? No juegues conmigo, espetó. Ya sabes a qué llave me refiero. Probablemente la habrás extraviado. Tu padre te obligó a hacerlo, dijo. Solo dímelo. No tiene que saberlo. Nadie me obligó a hacer nada. Intenté cambiar de tema. ¿Te tomaste las pastillas esta mañana? Vienen por mí. ¿Entiendes? No sé cómo me encontraron después de tantos años, pero lo hicieron. ¿Con qué se supone que debo enfrentarme a ellos? ¿Con el maldito cuchillo de la mantequilla? No era la primera vez que le oía hablar así. Mi abuelo se hacía viejo y francamente empezaba a perder el juicio. Las señales de su deterioro mental habían sido imperceptibles al principio, como olvidar comprar los comestibles o llamarle a mi madre con el nombre de mi tía. Pero a lo largo del verano, su progresiva demencia había adquirido un giro cruel. Las historias fantásticas que había inventado sobre su vida durante la guerra, los monstruos, la isla encantada, se habían vuelto total y opresivamente reales para él. Había estado particularmente nerviosa las últimas semanas, y mis padres, que temían que se convirtiera en un peligro para sí mismo, estaban considerando muy serio la idea de ingresarlo a una residencia. Por alguna razón, yo era el único que recibía estas apocalípticas llamadas telefónicas suyas. Como de costumbre, hice todo lo posible por tranquilizarle. Estás a salvo, todo va bien. Traeré una cinta de video para que la veamos más tarde. ¿Qué te parece? No, quédate donde estás. Este lugar no es seguro. Abuelo, los monstruos no vienen a buscarte. Los mataste a todos en la guerra. ¿Recuerdas? Me volví de cara a la pared, intentando ocultar parte de mi estrambótica conversación a Linda, quien me lanzaba curiosas ojeadas a la vez que fingía leer una revista de moda. No a todos, respondió él. No, no, no. Maté a muchos, sin duda, pero siempre aparecen más. Pude oírle andando por su casa haciendo ruido, abriendo cajones, cerrando cosas con violencia. Estaba hecho una furia. Tú mantente alejado, ¿me oyes? Estaré perfectamente. Se les corta la lengua y se les acuchilla los ojos. Eso es todo lo que hay que hacer. Si pudiera encontrar esa maldita llave. La llave en cuestión abrió una taquilla enorme del garaje del abuelo. Dentro había un arsenal de armas y cuchillos, con cantidad suficiente para armar una pequeña milicia. Mi abuelo había pasado la mitad de su vida coleccionándolos. Había asistido a ferias de armas fuera del estado, participando en largas cacerías y también había arrastrado a su renuente familia a los polígonos de tiro durante soleados domingos para que todos aprendieran a disparar. Amaba tanto sus armas que a veces incluso dormía con ellas. Mi padre tenía una vieja instantánea que le demostraba el abuelo Portman echando un sueñecito con una pistola en la mano. Cuando le pregunté a mi padre por qué el abuelo estaba tan obsesionado por las armas, me contestó que eso le sucedía a menudo a las personas que habían sido soldados o que habían pasado con experiencias traumáticas. Imagino que todo lo que había pasado mi abuelo ya no se sentía a salvo en ninguna parte, ni siquiera en su casa. Lo cómico de la situación era que ahora de los delirios y la paranoia empezaban a adueñarse de él. Eso se había vuelto cierto. No estaba a salvo en casa, no con todas aquellas armas por allí. Por eso mi padre le había brindado la llave. Repetí la mentira de que no sabía dónde estaba. Hubo más imprecaciones y golpes mientras iba de un lado a otro enfurecido buscándola. ¡Af! Dijo por fin. Que tu padre se quede con la llave si es tan importante para él. Que se quede con mi cadáver también. Puse fin a la conversación telefónica con toda la educación de que fui capaz y luego llamé a mi padre. El abuelo está perdiendo la chaveta, le dije. ¿Se ha tomado sus pastillas hoy? No quiere decírmelo, pero me da la impresión de que no. Oí suspirar a mi padre. ¿Puedes pasarte por allí y asegurarte de que está bien? No puedo abandonar el trabajo justo ahora. Mi padre trabajaba como voluntario a media jornada de refugio para aves, donde ayudaba a rehabilitar garcetas blancas atropelladas y pelícanos que se habían tragado anzuelos. Era ornitólogo, amateur y aspirante a escritor sobre temas de la naturaleza, con un montón de manuscritos inéditos como prueba.
Empleos que solo podían ser considerados como tales y por casualidad estabas casado con una mujer cuya familia era propietaria de 115 drugstores. Desde luego, mi empleo tampoco acababa de ser serio, así que era fácil abandonarlo siempre que me venía en gana. Me comprometí a ir a ver al abuelo. Gracias, Jake. Te prometo que solucionaré todo este asunto del abuelo pronto. ¿De acuerdo? Todo este asunto del abuelo. ¿Te refieres a meterlo a un asilo? Pregunté. ¿Hacer que se convierta en el problema de otros? Mamá y yo no lo hemos decidido aún. Claro que no lo habéis decidido. Jacob, puedo manejarle, papá. De verdad. Tal vez ahora todavía puedas, pero no harás más que empeorar. Muy bien, lo que tú digas. Colgué y llamé a mi amigo Ricky para que me llevara en coche. A los 10 minutos oí el inconfundible bocinazo gutural de su vetusco Crown Victoria en el aparcamiento. De camino a la calle le di una mala noticia a Shelley. Su torre de siempre fijo tendría que esperar hasta el día siguiente. Emergencia familiar, expliqué. De acuerdo, respondió ella. Salí a la húmeda y calurosa tarde y me encontré con Ricky fumando sobre el capó de su destartalado coche. Sus botas, con una costra de barro, el modo que dejaba que el humo saliera en volutas de sus labios, y como los últimos rayos del sol iluminaban sus cabellos verdes, le daban un aspecto de James Dean paleto y punk. Era todas esas cosas una polinización cruzada estrafalaria de subculturas, posible únicamente en el sur de Florida. Me vio y saltó del capó. ¿No te han despedido todavía?, gritó desde el otro extremo del aparcamiento. ¡Shh! Sí sé, corriendo hacia él, y no conocen mi plan. Ricky me asestó un puñetazo en el hombro como para dar ánimos, pero que casi me parte el manguito rotador. No te preocupes, Edu Especial, siempre hay un mañana. Me llamaba Edu Especial porque yo asistía a unas cuantas clases para superdotados, clases que conformaban estrictamente hablando parte del currículo que decidía la de educación especial de nuestra escuela, una sutil nomenclatura que Ricky encontraba infinitamente graciosa. En eso consistía nuestra amistad, partes iguales de irritación y cooperación. La parte de cooperación era un oficio de acuerdo de intercambio de inteligencia por músculos, mediante el cual yo le ayudaba a no suspender inglés y él evitaba que me mataran los sociópatas hinchados de esteroides que rondaban por los pasillos de nuestra escuela. El hecho de que mis padres se sintieran profundamente incómodos con él también le daba puntos extra. Era, supongo, mi mejor amigo, lo que es un modo menos patético de decir que era mi único amigo. Ricky dio una patada a la portezuela del copiloto del Crown Vic, que era la única manera de abrirla, y subí al coche. El Vic era alucinante, una pieza digna de un museo de arte folk involuntario. Ricky lo compró en el vertedero municipal a cambio de un bote lleno de monedas de 25 centavos. O eso afirmaba él. Un pedigrí cuyo perfume ni siquiera el bosque de árboles ambientadores que habían colgado del retrovisor podía disimular. Los asientos estaban reforzados con cinta adhesiva industrial para que los muelles rebeldes de la tapicería no se metieran por el trasero. Lo mejor era el exterior, un oxidado paisaje lunar de agujeros y abolladuras, resultando de un plan para obtener dinero extra para gasolina, permitiendo que fiesteros borrachos aporrearan el coche con un palo de golf a $1 el golpe. La única regla que no se había hecho valer con demasiada rigurosidad era que no podían apuntar a nada hecho de cristal. El motor se puso en marcha con un traqueteo y una nube de humo azul. Mientras abandonábamos el aparcamiento y pasábamos ante hileras de pequeños centros comerciales en dirección a casa del abuelo Portman, empecé a inquietarme por lo que nos podíamos encontrar al llegar. Los peores casos incluían a mi abuelo corriendo desnudo por la calle, empuñado un rifle de caza, sacando espumarajos por la boca en el césped del jardín,
o acechando con un objeto puntiagudo en la mano. Cualquier escenario era posible, y que esa fuera la primera vez que Ricky iba a ver a un hombre del que yo había hablado con veneración me ponía especialmente nervioso. El cielo comenzaba a adquirir el color de un moretón recién estrenado cuando entramos a la urbanización donde vivía el abuelo, un laberinto desconcertante de calles sin salida entrelazadas, conocido colectivamente como Circle Village. Paramos ante la caseta del guardia para darnos a conocer, pero el anciano de la cabina estaba roncando y la verja estaba abierta, como acostumbraba a dormir, así que nos limitamos a seguir nuestro camino. Mi teléfono lanzó un pitido con un mensaje de texto de mi padre, preguntando cómo iban las cosas, y, con el poco tiempo que necesité para responder, Ricky se las apañó, para perdernos completamente del modo más pasmoso. Cuando dije que no tenía ni idea de dónde estábamos, lanzó una imprecación y afectó una sucesión de chirriantes cambios de sentido, escupiendo arcos de jugo de tabaco por la ventanilla mientras yo escrutaba el vecindario en busca de un punto de referencia. No era fácil, ni siquiera para mí, que había ido a visitar a mi abuelo innumerables veces desde niño, porque todas las casas eran idénticas, bajas y cuadradas con variaciones de poca importancia, adornadas con revestimientos exteriores de aluminio o madera oscura al estilo de los 70, o bien revestidas con columnas de yeso que resultaban delirantemente pretenciosas. Los rótulos de las calles, la mitad de los cuales habían quedado blancos y desconchados, y con el texto ilegible por la exposición al sol, tampoco eran de gran ayuda. Los únicos puntos de referencia reales eran los estrafalarios y vistosos adornos en los jardines. En eso, Circle Beach era un auténtico museo al aire libre. Finalmente, reconocí un buzón que sostenía en alto a un mayordomo de metal, que a pesar de tener la espalda recta y una expresión altanera, parecía llorar lágrimas de óxido. Grité a Ricky que girara a la izquierda. Los neumáticos del Vic chirriaron y me lanzaron contra la puerta del copiloto. El impacto debió de destacar algo de mi cerebro, porque, de improviso, las instrucciones regresaron en tropel a mi cabeza. A la derecha de la orgía de flamencos, a la izquierda en el tejado de papás noels multiétnicos, recto por delante de los querubines meones. Cuando dejamos atrás los querubines, Ricky aminoró a paso de tortuga y escrutó dubitativo la casa de mi abuelo. No estaba encendida la luz de ninguno de los porches. No brillaba ningún televisor tras las ventanas. No había ninguna luminosa limusina en un garage abierto. Todos los vecinos habían huido al norte para escapar del extenuante calor del verano, dejando que los enanos de los patios se ahogaran en céspedes descuidados y asegurándose de que las persianas contra los huracanes estaban bien cerradas, de modo que cada casa tenía el aspecto de un pequeño refugio antiaéreo de color pastel. La última a la izquierda, añadí. Ricky dio un golpecito al acelerador y petardeamos calle abajo. Al llegar a la cuarta o quinta casa, pasamos ante un anciano que regaba el césped. Era calvo como una bola de billar y llevaba un albornoz y zapatillas. La hierba le llegaba hasta los tobillos. La casa estaba oscura y los postijos cerrados. Volví la cabeza para observarlo y él pareció devolverme la mirada, aunque eso era imposible. Comprendí con un leve sobresalto porque sus ojos eran de un perfecto blanco lechoso. Eso es extraño, pensé. El abuelo Portman jamás mencionó que sus vecinos fueran ciegos. La calle terminaba ante la barrera de abetos falsos y Rica efectuó un violento giro a la izquierda para coger el camino que llevaba hasta la casa de mi abuelo. Apagó el motor, salió y abrió la puerta dándole una patada. Nuestros zapatos susurraron a través de la hierba seca hasta llegar al porche. Llamé al timbre y esperé. Un perro ladró en alguna parte. Un sonido solitario en la bochornosa tarde
Al no obtener respuesta, aporreé la puerta, pensando que a lo mejor el timbre había dejado de funcionar. Ricky asestó manotazos a los mosquitos que había empezado a envolvernos. A lo mejor ha salido, aventuró Ricky, con una sonrisa burlona. Una cita con alguna nena. Ya puedes reírte, repliqué. Tiene más posibilidades que nosotros cualquier noche de la semana. Este lugar está plegado de viudas deseables, bromeé, solo para calmar los nervios, pues el silencio me inquietaba. Recogí la llave escondida en los arbustos. Espera aquí. Y un cuerno. ¿Por qué? Porque mides 1,90 m y 8. Porque mides 1,98 m. Tienes el pelo verde y mi abuelo no te conoce. Y tienes una sarnal en casa. Ricky encogió los hombros y se introdujo otro taco de tabaco en la mejilla. Luego fue a tumbarse en un sillón mientras yo hacía girar la llave en la puerta principal y entraba. Incluso bajo la luz, cada vez más tenue, pude darme cuenta que la casa estaba hecha un desastre. Parecía como si hubiesen saqueado unos ladrones. Habían vaciado estanterías y vitrinas, y las chucherías y los Reader's Digest con letra grande estaban desperdigados por el suelo. Los cojines del sofá y las sillas tirados en cualquier sitio, las puertas de la nevera y el del congelador estaban abiertas, y su contenido se derretía en charcos pegajosos sobre el linóleo. Se me cayó el alma a los pies. Finalmente, el abuelo Portman se había vuelto loco. Grité su nombre, pero no oí nada. Fui de habitación en habitación, encendiendo luces y mirando en cualquier rincón desde un anciano paranoico pudiera ocultarse de los monstruos. Detrás de los muebles, en el angosto espacio del altillo bajo la mesa de trabajo del garage. Incluso comprobé si estaba dentro de un armario de las armas, aunque por supuesto estaba cerrado con llave. Con la manija llena de arañazos allí donde había intentado forzarla, fuera en el porche, en un armazón colgante, unos helechos, muertos de sed, oscilaban bajo la brisa. Me puse de rodillas sobre el suelo de hierba artificial y atisbé bajo los bancos de ratán, temiendo que lo pudiera encontrar. Vi un destello de luz procedente del patio trasero. Crucé a todo correr la puerta mosquitera y encontré una linterna abandonada en la hierba. El haz de luz señalaba el bosque que bordeaba el patio de mi abuelo, una jungla enmarañada de palmitos y palmeras que discurrían durante casi 2 kilómetros entre Circle Village y la siguiente urbanización, Century Woods. Según las leyendas locales, el bosque estaba plegado de serpientes, mapaches y jabalís. Cuando me imaginé a mi abuelo allá afuera, perdido y desvalido, sin llevar otra cosa encima que su albornoz, un siniestro sentimiento me invadió. Casi cada semana aparecía una noticia sobre algún ciudadano de edad avanzada que había tropezado y caído en algún embalse pequeño y acababa devorado por caimanes. El peor de los casos posibles no era difícil de imaginar. Llamé a gritos a Ricky y al cabo de un momento doblaba a toda velocidad la esquina de la casa. Al instante reparó en algo que yo no había visto. Un largo desgarro de aspecto desagradable de la puerta mosquitera soltó un silbido quedo. Eso es un buen arañazo. Un jabalí podía haberlo hecho. O un lince tal vez. Deberías ver las arpas que tienen esos bichos. Unos salvajes ladridos se dejaron oír a poca distancia. Ambos dimos un respingo y luego intercambiamos una mirada nerviosa. «¡O un perro!», dije. El sonido ocasionó una reacción en cadena por todo el vecindario y pronto llegaron ladridos de todas direcciones. «Podría ser», repuso Ricky asintiendo. «Tengo una pistola del 22 en el maletero. Tú espera aquí». Y se alejó. Los ladrillos se fueron apagando y un coro de insectos nocturnos ocupó un lugar monótono y extraño. El sudor me corría por el rostro. Estaba oscuro, pero la brisa había cesado y de algún modo el aire parecía más caliente de lo que había sido en todo el día. Recogí la linterna y caminé en dirección a los árboles. Mi abuelo estaba allá afuera en alguna parte. Estaba seguro. ¿Pero dónde? Yo no era ningún rastreador, y tampoco lo era Ricky. Y sin embargo, algo pareció guiarme de todos modos. Una aceleración en el pecho, un susurro en el aire viscoso,
y de repente ya no pude esperar ni un segundo más. Me metí entre los matorrales bajos como un sabueso olfateando un rastro invisible. Es difícil correr en un bosque de Florida, donde cada metro cuadrado no ocupado por árboles está erizado de brotes de palomitos que te llegaban hasta el muslo, y redes de envolventes paederías foétidas. Pero me arreglé lo mejor que pude, gritando el nombre de mi abuelo y pasando la luz de la linterna por todas partes. Capté un destello blanco con el rabillo del ojo y fui derecho hacia él, pero al inspeccionar más de cerca resultó ser una pelota de fútbol desdichada, que había perdido hacía años. Estaba a punto de darme por vencido y regresar en busca de Ricky, cuando avisté un pasillo estrecho de palomitos recién pisoteados no muy lejos. Me introduje en él y pasé la luz de la linterna a un lado y otro. Las hojas estaban salpicadas de algo oscuro. Se me secó la garganta. Armándome de valor, empecé a seguir el rastro. Cuanto más avanzaba, mayor era el nudo que sentía en el estómago, como si mi mente supiera lo que iba más adelante, lo que había más adelante, e intentara advertirme. Y entonces el sendero de la maleza aplastada se ensanchó, y le vi. Mi abuelo yacía boca abajo en un lecho de plantas trepadoras, con las piernas despatarradas y un brazo torcido bajo él como si hubiera caído de una gran altura. Pensé que sin duda estaba muerto. Tenía la camiseta empapada de sangre, los pantalones desgarrados y le faltaba un zapato. Durante un largo rato me limité a mirarle fijamente, con el haz de luz de la linterna temblando sobre su cuerpo. Cuando pude volver a respirar pronuncié su nombre, pero no se movió. Caí de rodillas y presioné la palma de la mano sobre su espalda. La sangre que le empapaba estaba aún caliente. Pude percibir que respiraba de un modo muy superficial. Le pasé los brazos por debajo y le hice girar sobre la espalda. Estaba vivo, pero muy débil. Tenía los ojos vidriosos y el rostro hundido y blanco. Entonces vi los cortes a lo largo de su cintura y estuve a punto de desmayarme. Eran amplios y profundos y estaban sucios de tierra, y el suelo embarrado por la sangre. Intenté cubrir las heridas con los jirones de su camisa sin mirarlas. Oí a Ricky que gritaba desde el patio trasero. «¡Estoy aquí!», chillé, y tal vez debería haber añadido «peligro» o «sangre», pero era incapaz de articular ninguna palabra más. Lo único que le podía pensar era que los abuelos tenían que morir en camas, en lugares silenciosos donde zumbaban máquinas, no desplomados sobre el suelo empapado y apestoso, con hormigas pasándoles por encima y un abrecartas de latón aferrado a una mano temblorosa. Un abrecartas, eso era todo lo que había tenido para defenderse. Se lo quité y él abrió y cerró los dedos en vano en el aire, así que le cogí la mano y lo sostuve. Mis dedos de uñas mordidas se entrelazaban con los suyos pálidos y cubiertos de arañas de venas moradas. «Tengo que moverte», le dije, deslizando un brazo bajo su espalda y el otro bajo sus piernas. Empecé a levantarme, pero gimió y se quedó rígido, así que me detuve. No podía soportar la idea de hacerle daño. Tampoco podía dejarle allí, así que no se podía hacer otra cosa que esperar. Le sacudí con delicadeza la tierra suelta de los brazos, el rostro y los cabellos blancos, cada vez más ralos. Fue entonces cuando advertí que movía los labios. Su voz era apenas audible, algo menos que un susurro. Me incliné sobre él y acerqué la oreja a sus labios. Furfullaba, perdiendo y recuperando la lucidez, pasando del inglés al polaco. «No comprendo», musité. Repetí su nombre hasta que sus ojos parecieron fijarse en mí y entonces inhaló con fuerza y dijo, en voz baja pero clara: «Ve a la isla, Jacob. Esto no es seguro». La vieja paranoia volvía. Le oprimí la mano y le aseguré que estábamos perfectamente, que él iba a estar perfectamente. Era la segunda vez que le mentía en un mismo día. Le pregunté qué había sucedido, qué animal había atacado, pero él no me escuchaba. «Ve a la isla», repitió. «Estarás a salvo allí. Prométemelo». «Lo haré, te lo prometo». ¿Qué otra cosa podía decir?
Pensaba que podría protegerte, añadió. Debería habértelo contado desde hace mucho tiempo. Me di cuenta que se le escapaba la vida. ¿Contarme qué? Pregunté conteniendo las lágrimas. No hay tiempo, susurró. Entonces alzó la cabeza del suelo temblando por el esfuerzo y se musitó al oído. Encuentra el pájaro, en el bucle, en el otro lado de la tumba del viejo, 3 de septiembre de 1940. Asentí, pero él pudo darse cuenta de que no le comprendía. Con el último ápice de energía que le quedaba añadió: Emerson, la carta. Cuéntales lo que sucedió, Jacob. Dicho esto, se dejó caer agotado y apagándose. Le dije que le quería, y entonces pareció desaparecer en sí mismo, con la mirada alejándose despacio para ponerse en el firmamento, repleto ahora de estrellas. Al cabo de un momento, Ricky salió con una exhalación de la maleza, vio al anciano inerte en mis brazos y retrocedió un paso. «Oh, tío, oh Dios mío», balbuceó, frotándose la cara con las manos mientras decía cosas inconexas sobre encontrarle el pulso, llamar a la policía y si había visto algo en el bosque. Entonces me embargó la más extraña de las sensaciones. Solté el cuerpo de mi abuelo y me puse en pie. Cada determinación nerviosa hormigaba con un instinto que no sabía que tuviera. Había algo en el bosque, ya lo creo. Podía percibirlo. No había luna y ningún movimiento de la maleza aparte de los nuestros, y a pesar de eso, de algún modo yo supe justo cuándo alzar mi linterna y justo a dónde apuntarla, y durante un instante en aquella estrecha franja de luz vi un rostro que parecía haber salido directamente de las pesadillas de mi infancia. Me devolvió la mirada con ojos que nadaban en líquida oscuridad, con profundas zanjas negras como el carbón de carne floja sobre su cuerpo encorvado, la boca abierta grotescamente de par en par de modo que una masa de lenguas largas, parecidas a anguilas, podría agitarse al exterior. Grité algo y entonces aquello se retorció y desapareció, sacudiendo los matorrales y atrayendo la atención de Ricky. Este alzó su 22 y disparó. ¡Pam, pam, pam, pam! Diciendo: ¿qué era eso? ¿Qué diablos era eso? Pero no lo había visto, y yo no podía hablar para contárselo. Me había quedado petrificado, con la linterna que agonizaba parpadeando sobre el bosque vacío, y entonces debí de perder el conocimiento, porque oí que él decía: Jacob, Jake, Ed, ¿estás bien o qué? Y eso es lo último que recuerdo.